En esta noche vamos a estudiar un poco el Salmo capítulo 2, ¿sí? Vamos a hablar, como dice el título de este video, es el decreto celestial, ¿sí? Aprender un poquito acerca del verdadero decreto, ¿sí? El decreto que Dios anhela de su iglesia no es decirle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros, sino decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos. Ese es el verdadero decreto, ese es el decreto que realmente desata los propósitos de Dios en la tierra, desata su propósito y ese es el decreto más certero que podemos hacer en nuestra vida, es ejercer este sacerdocio, así que como habla Apocalipsis 5:8, Jesucristo vino y nos hizo reyes y sacerdotes y para poder gobernar las naciones. En el hebreo la palabra sacerdocio es gente que gobierna por medio de sacerdocio. Entonces, al nosotros entender y comprender cuál es la manera en la que Dios quiere que decretemos su palabra, ¿sí? Que decretemos su verdad, que decretemos lo que Él nos dijo que decretemos para esta generación. Estamos manifestando un gobierno, estamos manifestando un propósito, ¿sí? Que va a ser cumplido, ¿sí? Y que Dios nos está invitando a poder ser parte de ese propósito al ejercer ese sacerdocio y decretar lo que Él nos dijo que decretáramos. Y no decretar tanto. Hoy hay un mal concepto de decretar, ¿no? Y mucha gente decreta y le dice a Dios lo que quiere que ellos hagan, ¿no? Para sus propios beneficios. Y eso es algo erróneo, es algo que no está en su palabra. Y es algo que hoy Dios, a la luz de la palabra, nos va a poder ir corrigiendo y nos va alumbrando, nos va trayendo, como dice su palabra, es lumbrera, nos muestra dónde estamos posicionados y si por ahí le orábamos a Dios medio exigiéndole como que nosotros tenemos derecho de que Él nos dé a nosotros, esto nos va a corregir y vamos a entender de que es nosotros poniéndonos a favor de sus propósitos lo que va a hacer que el decreto sea efectivo y es decirle a Él lo que Él dijo que Él dijo que le dijéramos. Entonces vamos a leer el Salmo capítulo 2, vamos a leerlo completo, son 12 versículos. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esto es el Padre. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto en mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré, el versículo 7, el decreto, acá este es clave, estos pasajes del 7 al 12 es lo que vamos a estudiar hoy. Yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, acá vemos en un breve resumen del versículo 1 al 6, es el contexto que David estaba viendo al final de la era, ¿sí? Las naciones rebelándose en contra de Dios y en contra de su ungido, y habla acerca de que su palabra la tenían como que eran ligaduras que los estaban oprimiendo, las leyes de Dios, la palabra de Dios, todo lo que estamos viendo un vislumbre hoy, ¿no? Que como la palabra de Dios para este sistema humanista que se está levantando es algo que los está oprimiendo y como que quieren ser libres y quieren establecer sus propias leyes, sus propios estatutos, su Dios a su propia imagen y a su propia semejanza, a lo que ellos creen que debe ser, ¿sí? Para ser libres, ¿sí? Es como que la palabra de Dios en todo este último tiempo los ha estado oprimiendo y ahora quieren librarse de eso y están en contra
de empezando a levantarse, son pequeños vislumbres de lo que va a ser en plenitud al final de la era que David lo vio, ¿sí? Va a atentar en contra de Dios y van a reunirse, como estamos estudiando en Apocalipsis, cuando lleguemos a la batalla del Armagedón, ¿sí? Van a reunirse, esto va a desemboscar en la batalla esta del Armagedón, ¿sí? Que se van a reunir todas las naciones engañadas por este espíritu que el anticristo va a soltar, que el falso profeta va a soltar para reunir a las naciones y hacer guerra contra el Cordero, para hacer guerra contra el que está en los cielos, ¿sí? Entonces, este es un poquito el contexto de lo que está sucediendo en estos primeros versículos. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que en medio de ese contexto del Salmo 2, las naciones revelándose, el Padre hablando en su furor a las naciones y entra en escena Jesucristo. Jesucristo es el que habla en el versículo 7, que dice, yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y habla ahí, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, Jesucristo lo que hace y entra en escena con esta expresión, ¿no? De proclamar los decretos de Dios, proclamar los decretos de Jehová. ¿Sí? Si Jesucristo mismo, acá vemos Dios mismo encarnado, así como vino a la tierra por 33 años y medio, Él se sometió a decretar y hacer lo que el Padre le dijo que haga. ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros no tenemos que aprender de esta humildad que Jesucristo vino a manifestar, de esta cultura totalmente opuesta a la que el mundo está acostumbrado hoy? ¿Sí? Entonces Jesucristo mismo decretó lo que el Padre le dijo que decretara. ¿Sí? Entonces hay, como te dije al principio, eh, mucho conflicto con este tema del decretar, ¿sí? De hacer o de decirle a Dios las cosas que tiene que hacer por nosotros, pero Jesucristo está proclamando, ¿sí? El decreto, las promesas de Dios para él, ¿sí? No, él no estaba proclamando sus propios decretos, él no estaba proclamando su propia voluntad, sino las promesas que el Padre tenía para Jesucristo. Y como vemos el versículo 8 le dice, pídeme, o sea, decreta, intercede, ejerce este sacerdocio y te daré por herencia a las naciones. Hay unas promesas que Dios tiene para nosotros que se van a cumplir en el milenio, pero el Padre hoy nos está invitando a poder decretarlas, a poder interceder para que ese propósito se cumpla, ¿sí? Entonces, el verdadero decreto es decirle al Padre lo que Él nos dijo que le dijéramos, es poder decretar las promesas de Dios para las naciones, para Israel, para la iglesia gentil, para nosotros, ¿sí? Y para Jesucristo, porque Jesucristo es el que el cual ha recibido todas estas promesas y Él va a venir a manifestar o a cumplir esa promesa final que el Padre le dio de tomar posesión de las naciones de la tierra, de tomar el reinado desde Jerusalén, ese reinado que va a establecerse en el milenio cuando Él regrese, ¿sí? Él va a tomar posesión de lo que es suyo. Entonces, el decreto bíblico, el decreto certero, ¿sí? El decreto que va a trascender esta generación, esta era, va a manifestar la voluntad de Dios en esta era, pero no tiene fin, ¿sí? Es eterno el decreto del Padre, el decreto que el Padre nos está invitando hoy a hacer es eterno, es Jesucristo veniendo a tomar posesión de las naciones de la tierra, porque ahí nosotros recibiremos los propósitos, la bendición, el plan que Dios tiene reservado en los cielos. Entonces podemos decretar, la iglesia puede decretar, y la respuesta es absolutamente sí. ¿Y cuáles son los decretos? ¿Sí? Y los decretos son toda la palabra de Dios que tenga que ver con la voluntad de Dios, como te dije recién, hacia las naciones, hacia la iglesia, hacia Jesucristo. Simplemente la palabra de Dios, esos son los decretos del Padre y podemos tomar con confianza esas palabras y decretarlas, declararlas al mundo espiritual. Los decretos que salen de nuestras propias palabras, que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, eso sí es erróneo, ¿sí? Pero los decretos del Padre, tenemos este gran ejemplo en Salmo 2. Jesucristo se levanta como el gran intercesor,
¿sí? Acá en el versículo 7, el gran intercesor que nos habla Romanos 8:34, ¿sí? Que él está intercediendo a la diestra del Padre, ¿sí? Y la respuesta de Jesucristo a esta crisis que hay, como en los primeros versículos, en ese contexto que te mencioné al principio, de guerra, de gente amotinándose, de gente rebelándose, de gente que está queriendo hacer guerra contra él, ¿sí? Es Jesucristo intercesor, ¿sí? Entonces, acá nos deja estos dos ejemplos, ¿no? Uno, el decretar la palabra de Dios, pero número dos es en medio de una crisis, en medio de la peor situación, en medio de la peor persecución, la respuesta correcta ante esa circunstancia es la intercesión, es adoptar esta postura o esta actitud que Jesucristo tiene aquí en Salmo 2 y es de ejercer ese sacerdocio, ejercer esa intercesión que desata el poder de Dios y el propósito de Dios cumpliéndose en las naciones. Entonces nosotros fuimos llamados a ser intercesores con Jesucristo, ¿sí? Y la manera de identificarnos con Jesucristo en esta generación es hacer lo que Jesucristo está haciendo, ¿sí? En este momento en el cielo, ¿sí? A la diestra del Padre. Y como te hablé recién, la Biblia nos dice que Él está intercediendo, como dice Romanos 8:34, por nosotros día y noche. Esa es esa es la identificación que nosotros debemos adoptar o tener en Jesucristo, ¿sí? Jesucristo intercesor, Jesucristo el que decreta el propósito de Dios, el que decreta la voluntad de Dios para su vida y para las naciones de la tierra, para poder apropiarse de lo que es suyo, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver 5 decretos, ¿sí? Que están a la luz de Salmo 2, del versículo 7 en adelante. ¿Sí? Hay 5 decretos que Jesucristo toma de su Padre para soltar sus propósitos en la tierra. Y acá vemos esto es algo también, como te mencioné recién, algo interesante, ¿no? De que Jesucristo no está en conmiseración de decir las naciones se están rebelando contra mí, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer y se pone en víctima así de la situación, sino que él está diciendo, este es el momento en el que voy a salir a interceder y voy a juntar un movimiento de intercesión en las naciones para interceder conmigo, para que canten los decretos de mi Padre y vamos a hacer esto juntos. Eso es lo que hoy Jesucristo nos está revelando y nos está invitando, y no solamente acá, en diferentes partes del mundo vemos como casas de oración, cómo se está entendiendo este movimiento de intercesión, de que cuando Jesucristo habló de que su casa sería casa de oración, habla de ejercer, como hemos estudiado y aprendido, ¿no? Ejercer ese sacerdocio, ¿sí? De primero la oración, la intercesión fue para conectarnos con el corazón del Padre, y luego de conectarnos con ese corazón del Padre empezamos a decretar sus propósitos. Entonces Jesucristo es el gran líder de la casa de oración a nivel mundial y Él nos está invitando hoy a poder unirnos a esa intercesión que Él está ejerciendo en el cielo, ¿sí? Y que Él pretende que nosotros de la misma manera empecemos a decretar el propósito del Padre en la tierra. Y al hacer eso nosotros estamos siendo parte de esa reunión de oración en los lugares celestiales con Cristo. Es algo tremendo, así como hablábamos en uno de los videos que hemos grabado acerca del poder de la intercesión. Hemos visto cómo desde la creación del mundo, el mundo fue creado por medio de la intercesión, cómo Dios sostiene el mundo por medio de la intercesión, cómo Dios va a regresar por medio de la intercesión a una iglesia que desata, como estamos estudiando en Apocalipsis los martes, que desata los propósitos de Dios, los juicios de Dios, las 7
sellos, las 7 trompetas, las 7 copas del aire, cómo en el cielo hay intercesión, hasta cuándo y cómo se mezclan esas oraciones que habla en Apocalipsis 8, cuando empiezan las trompetas que se mezclan, ¿sí?, con el fuego del altar y son lanzados a la tierra por medio de la intercesión. Y ahí se detonan esos juicios que debilitan toda la infraestructura y todo el plan del enemigo, del anticristo, del diablo, ¿sí?, y de todas las naciones que se van a revelar en la última generación. Entonces, el poder tremendo que tiene la intercesión y es algo tremendo a donde nosotros nos acercamos cuando empezamos a ejecutar y ejercer este sacerdocio al cual fuimos llamados para decretar los propósitos de Dios. ¿Sí? Es algo tremendo y esto una y otra vez Dios nos está desafiando a entender y esto nos tiene que llevar a que los momentos de oración, ¿sí?, cuando estamos en nuestra cámara secreta, cuando estamos yendo al trabajo, cuando estamos en nuestra casa, o en el trabajo, en el baño, lo que sea, ¿sí?, cuando nosotros nos conectamos, ¿sí?, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra, el testimonio, ¿sí?, a esa intercesión celestial, empezamos a decretar los propósitos de Dios para las naciones, ¿sí? Es algo tremendo, es una casa de oración en el cielo que está, nos unimos a esa casa de oración en el cielo y eso tiene un poder tremendo que desata los propósitos de Dios. Entonces en este Salmo capítulo 2 podemos ver que Jesucristo tiene 5 decretos que su Padre le dio y que Él utiliza en su vida de intercesión. ¿Sí? Esto es algo hermoso, ¿sí? Ver cómo el Padre, Jesús, es el gran ejemplo que debemos seguir. ¿Sí? Él, como te hablé al principio, Él no habla, no hace nada que esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos vemos eh, decepcionados, nos vemos angustiados, nos vemos sí, decepcionados o frustrados o desanimados, etcétera, porque muchas veces pedimos mal, como dice Santiago, ¿no? Pedimos para nuestros placeres y no para los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces, acá el gran ejemplo es que Jesucristo tiene 5 decretos, ahora los vamos a estudiar en el Salmo 2, y esos son los decretos que Él ejecuta. Esos son los decretos que Él intercede, que Él declara, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más nosotros no debemos imitar la actitud de Jesucristo? Nosotros intercedemos, oramos y clamamos y Dios te va a regalar un auto, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar una casa, y Dios te va a dar $1.000.000, y Dios te va, etcétera, etcétera. Y esos son decretos propios, y esos son voluntad para nuestros placeres, como dice Santiago. Pero acá vemos que Jesucristo utiliza 5 decretos que el Padre le da, que están dentro de la voluntad del Padre. Y eso es lo que Él ejecuta. Y eso es lo que Él va a heredar por medio de la intercesión, por medio de declararlo, por medio de alinearse al plan de Dios. ¿Sí? Él va a salir más, Él es más que vencedor. Y Él va a obtener lo que el Padre le prometió, porque Él está alineándose a su propósito. ¿Sí? Entonces, hoy el Padre nos está invitando a empezar a cambiar nuestros momentos de oración, de intimidad, y empezar a poner atención al plan de Dios para esta generación, porque es ahí donde las bendiciones que Dios tiene para vos y para tu familia van a verse cumplidas. ¿Sí? Entonces, el ejemplo número 1 es Jesucristo, es decir, Jesucristo tiene 5 declaraciones que el Padre les da y Él es eso lo que ora, es eso lo que Él declara, es eso lo que Él decreta, es eso lo que Él intercede. Entonces esos 5 decretos son para soltar el mayor avivamiento en la historia que el Padre le dio a Jesucristo en Salmo 2. Es para soltar el mayor avivamiento en la historia, la gran cosecha de las naciones y aún en los juicios de Dios en contra del pecado, para terminar con la era de Satanás en la tierra y establecer su reinado en las naciones. Entonces, al nosotros estudiar estos 5 decretos podemos tener una idea de qué tan comprometido está el Padre de establecer a su Hijo en Jerusalén, y cómo podemos orar con Jesucristo en medio de estos últimos tiempos. Y el decreto número 1 lo vemos en el versículo 7, como te dije, dice, eh, yo publicaré el decreto de Jehová, me ha dicho, mi Hijo eres tú. ¿Sí? Y esto es lo que pasó en Mateo 3,
13 al 17, que ustedes pueden anotarlo, pero ustedes recordarán la historia cuando el Espíritu Santo desciende como paloma y declara esta realidad, ¿sí? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, ¿sí? Entonces, el hecho de que Jesucristo sea Dios y se proclame como Dios fue el hecho por el cual lo asesinaron en la cruz, por decir quién Él era, ¿sí? Él es Hijo de Dios y Jesucristo es Dios, ¿sí? La deidad de Jesucristo es una declaración súper poderosa porque quiere decir que realmente Dios vino a salvarnos y que realmente Dios en su humildad vino por nosotros, ¿sí? Entonces, esta declaración, mi hijo eres tú, le dijo a Jesucristo, ¿sí? Es algo poderoso y es una identidad la cual vos y yo también tenemos, ¿sí? Y nosotros como hermanos de Jesús e hijos de Dios también podemos ver en Romanos 8:15 que el hecho de que seamos hijos de Dios, eso calla la acusación de Satanás en contra nuestra, ¿sí? Y nos pone en un lugar en donde realmente nadie nos puede tocar, nos hace más que vencedores, nos hace caminar en libertad, nos hace caminar de acuerdo al propósito de Dios para esta generación, para este tiempo. Entonces, cuando vemos este primer decreto de que tú eres el hijo, o sea, somos, mi hijo eres tú, ¿sí? Esto nos pone en la misma posición de que somos hijos de Dios y al decretar esa realidad no hay enemigo que pueda acusarnos ante esta verdad, ¿sí? Realmente los decretos transforman en el hoy nuestra vida, nos potencian hoy, pero nos galardona para lo que ha de venir, para lo eterno, ¿sí? Entonces es imprescindible poder ponernos a favor de los propósitos de Dios y decretar lo que el Padre nos dice que decretemos. El segundo decreto es yo te engendré hoy, ¿sí? Y esto está hablando de la primera venida de Jesucristo y quiere decir de que Jesucristo fue engendrado y fue encarnado, ¿sí? Por el nacimiento de la Virgen María, pero también está hablando de su resurrección, ¿sí? Cuando Él pudo vindicar todo lo que Él dijo que era al salir invicto de los muertos, ¿no? Y podemos verlo graficado también en Daniel 7, ¿sí? En Daniel 7 ustedes, los que estamos estudiando Apocalipsis, podemos ver lo que lo menciono varias veces porque realmente tiene mucho que ver con esta última generación y lo que sucede es que Daniel ve que este hijo de hombre se acerca al anciano de días, ¿sí? Y lo hizo sentarse y que lo hace sentar en su trono, ¿sí? Y eso es algo tremendo. Entonces, el yo te engendré hoy habla de su encarnación, pero también habla de su resurrección y cómo él volvió al trono del Padre, ¿sí? De hecho, Hebreos 4:14 dice que él traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Luego en el versículo 8 vemos este otro decreto, el tercer decreto, dice, pídeme, ¿sí? El Padre quiso darle las naciones a Jesucristo como posesión suya por medio de la intercesión, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos adoptar esta es una armadura tremenda, ¿sí? El decretar o la intercesión, el pedirle a Dios los decretos de Dios, ¿sí? Eh, es un arma de guerra, es el ministerio más importante de la iglesia, ¿sí? Orar y ponernos de acuerdo con el Señor para tomar posesión de las naciones de la tierra. Nosotros vamos a reinar, ¿sí? Con Jesucristo en el milenio. Entonces, eso es lo que es el decreto que nosotros debemos adoptar de Cristo, es pedirle, Señor, queremos reinar contigo. Ven a tomar posesiones de la tierra. Ven a establecer tu reinado. Y todo eso implica que Jesucristo acabe con la maldad, que Jesucristo desate los juicios, que Jesucristo haga justicia a sus escogidos, que Jesucristo restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Entonces nosotros ahí entramos en ese reinado milenial, ¿sí? Entonces hay muchas implicaciones detrás de cada decreto, ¿no? Por ejemplo, pídeme. Y el pedirles es por decir, Señor, queremos las naciones de la tierra, queremos reinar, queremos que mi nación Argentina, queremos ver a mi nación Argentina transformada. Yo sé que no va a haber un hombre, no va a haber un gobierno que pueda acabar con este socialismo que cada vez va creciendo y se va expandiendo a nivel mundial y crea esta idolatría y crea esta dependencia del hombre y no de Dios, ¿sí?
esto va a ir de mal en peor. Entonces la única persona que va a acabar con todo esto es Jesucristo. Entiendo que Jesucristo es el responsable de poder traer verdadera justicia y paz a las naciones. Por eso te pido, quiero reinar. Pídeme, te dice el Señor, pídeme y decretar lo que el Padre está pidiendo que decretemos. El cuarto decreto también habla justamente de esto, ¿no? De tomar posesión de las naciones de la tierra. Dios quiere tomar posesión de cada ciudad, ¿sí? Y esto nos tiene que llenar de esperanza, como te hablé recién, que al ver nuestras ciudades con corrupción, con inseguridad, con violencia, etcétera, esas personas que vemos ahora que muchos de ellos no conocen a Dios por rebeldía, por indiferencia, o en contra de Dios, ellos son la herencia de Jesucristo. Entonces es algo tremendo porque imaginemos que esto, el padre le está diciendo al hijo, eres mi hijo amado y quiero darte como herencia a las naciones de la tierra. Y esas mismas naciones son las que se están rebelando, ¿sí? En los primeros 3 versículos en contra de Jesús. Y podríamos pensar qué regalito que el padre le quiere dar a Jesús, ¿no? Pero Jesucristo ve que es más, Jesucristo ve que es más complicada la situación si las naciones están contra él, pero él dice, la manera en la que voy a ganar sus corazones es por medio de la intercesión. Y él dice, Padre, dame las naciones. Jesucristo está viendo esta crisis, este contexto de Salmo 2, pero la manera en la que él ve posible ganar a esas naciones, sí, es por medio de la intercesión. Y él le dice, Padre, dame las naciones de la tierra. Entonces el Padre quiere que Jesucristo herede las naciones por medio de la intercesión. El padre tranquilamente podría cambiarle los corazones a estas personas que están rebelándose en los primeros versículos en contra de Dios, ¿no? En contra de su ungido. ¿Sí? Y podría hacer como la varita mágica y transformar todo y que sus corazones estén rendidos al 100% ante Jesús, ¿no? Pero el Padre lo que quiere lograr es que por medio, que la manera en la que Jesucristo gane a esas naciones rebeldes que se están rebelando contra Él, es por medio de declarar lo que el Padre le dijo a Jesucristo que declare, ¿sí? Y esto nos tiene que llevar a esta madurez de entender de que la manera de declarar, de orar, de interceder y decretar es decirle al Padre lo que el Padre nos dijo que le dijéramos. Y esa es la verdadera intercesión, ¿sí? Esa es la intercesión que va a detonar los propósitos de Dios en la tierra. Entonces la oración y la intercesión no fueron hechas para responder a la maldad, sino para responder al corazón de Dios, de primeramente amarnos, tener comunión con Él mutua, ¿sí? Y poder decretar y manifestar sus propósitos en las naciones de la tierra. ¿Sí? Ese es el propósito primordial y eso va a desbaratar. Es como hablábamos acerca de los 3 niveles de cielo, ¿no? Como Dios es tan sabio y nos dio acceso al tercer cielo para enfocarnos en Él, en su propósito, en su belleza, en quién es Él. Porque a partir de ese tercer cielo se van a desbaratar los otros 2 niveles de cielo. Si Él nos dio acceso al tercer cielo para poder transformar los otros 2. Entonces, esa es la manera en la que el Padre, o para eso nosotros, Dios creó la intercesión, o para eso somos llamados reyes y sacerdotes, no para responder o enfocarnos en la maldad, sino para enfocarnos en quién es Él, decretar o manifestar sus propósitos en la tierra, y eso va a transformar las naciones, y eso va a transformar cualquier actualidad. Entonces el cuarto decreto es, te daré por herencia las naciones de la tierra. Y Dios está casando el movimiento de intercesión con el movimiento de misiones y evangelismo, ¿sí? El movimiento de intercesión, cuando nosotros pedimos
para que, o declaramos los decretos de Dios, o decretamos lo que Dios nos dijo que decretáramos, estamos siendo totalmente efectivos. ¿Sí? Es la oración más certera que podemos hacer, porque eso conecta todos estos 5 ministerios que habla la palabra, ¿no? Y conecta el movimiento de misiones y evangelismo, porque habla acerca de pedir por herencia a las naciones, habla a ponernos a favor de ese propósito de que Jesucristo herede las naciones. Cuando nosotros clamamos, o cuando vos clamás, ven Señor Jesús, Apocalipsis 22:17, o cuando hablamos acerca del que ha de venir, y hablamos mucho acerca de los últimos tiempos, etcétera. Estamos conectando los 5 ministerios, estamos siendo certeros, ¿sí? Porque estamos decretando y declarando el propósito de Dios para esta generación, ¿sí? Entonces eso conecta misiones, eso conecta evangelismo, eso conecta diferentes facetas del plan de Dios para la iglesia, o ministerios que la iglesia tiene para poder establecer, o para edificar y para transformar esta generación, y alinearlas al plan de Dios. El quinto decreto lo vemos en el versículo 9, dice: los quebrantarás con vara de hierro, con vasija del alfarero lo desmenuzarás. Y esto habla específicamente de los 21 juicios del libro de Apocalipsis. Este versículo 9, ¿sí?, se ve reflejado en su totalidad en los juicios que Dios va a soltar en los últimos 3 años y medio de la historia. Dios va a ir destruyendo sistemáticamente las economías, el sistema social, la milicia de muchos ejércitos, de muchos países, etcétera. El Señor va a mostrar su ira en las naciones. Él lo tiene que hacer, porque es parte de su plan, es parte de su propósito. Y como venimos estudiando, esta madurez a la cual Dios nos está llevando nos lleva a conocer el plan, el evangelio eterno, el evangelio completo, ¿sí?, desde el principio hasta el fin, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el evangelio eterno, ese es el evangelio del reino, ¿sí? Lo que se está hablando en el reino, lo que el reino está decretando. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de predicar el evangelio del reino, necesitamos entender que el evangelio del reino es decretar o declarar lo que el Padre, el plan de Dios, y ponernos de acuerdo con el plan de Dios. Y parte del plan de Dios es esos juicios, esos 21 juicios que están en el libro de Apocalipsis, que lo estamos estudiando los martes. Entonces Jesucristo es una de las cosas por las cuales Él está intercediendo, ¿no? Y Él está de acuerdo con la metodología que el Padre va a utilizar para establecer su reinado en las naciones. Entonces Él puede ver que si las naciones no se vuelcan a Él voluntariamente, entonces el Señor va a tener que juzgarlo y va a tener que destruirlo, ¿sí? Pero al final de esta visión que David puede ver, eh, David termina diciendo en el versículo 10 y 12, para que no suceda eso, para que nadie perezca, para que realmente todos se pongan de acuerdo con el propósito de Dios, con el plan de Dios para las naciones. David termina diciendo en el versículo 10, hablándonos a los reyes, habla a los reyes, a las naciones de la tierra, a esta última generación, ¿sí? Dice: ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, ¿sí? Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían, ¿sí? Y esta es la manera en la cual el Padre quiere que nos pongamos de acuerdo con sus propósitos. Y David puede ver eso, y David puede asombrarse de todo lo que está pasando, y por último nos da este consejo, y da este consejo a las naciones: pónganse de acuerdo, honren al Hijo, besen al Hijo, ¿sí? Para que no se inflame su ira. Y bienaventurados aquellos que confían en el plan de Dios, bienaventurados aquellos que se alinean al plan de Dios y entienden el verdadero decreto, la verdadera manera de ponernos a favor de los propósitos eternos. Amén.